Muchas gracias, presidente. Muy buenas tardes, compañeras y compañeros. Quiero empezar mi intervención con una frase de quien fue el rector de la Universidad Técnica Nacional, don Marcelo Prieto, quien ahora es el ministro de la Presidencia, durante su comparecencia en la Comisión Legislativa que estudió el Fondo Especial de la Educación Superior. Don Marcelo dijo: o las universidades acaban con los privilegios o los privilegios acaban con la autonomía. En esta Asamblea Legislativa, en la Comisión Especial Investigadora del FES, en ningún momento se pretendió disminuir los recursos de estas entidades o privatizar la educación, ni de minimizar de ninguna manera los aportes científicos, artísticos y culturales que aportan estas instituciones, como en varios momentos se nos ha querido acusar cuando se negocia algún aspecto relacionado con este fondo. En esta ocasión quiero hacer un llamado a la responsabilidad que tienen todas las instituciones del Estado de mantener y fortalecer las finanzas públicas y los objetivos de desarrollo, no solo en el gran área metropolitana, sino en especial atención en las zonas rurales, tan olvidadas especialmente por los últimos gobiernos. Las universidades públicas son de vital importancia para el desarrollo del país. Esto no es un tema en tela de duda. La educación es el peldaño más importante de la movilidad social. Sin embargo, no podemos permitir que, escudándose en su importancia o en su autonomía, se den despilfarros como los que se han estado dando en el FES desde hace varios años, al punto de que en el 2028, todos los recursos que la UNA recibe del FES tendrán que ser utilizados únicamente para pagar salarios, según la proyección del CONARE en el Estudio Técnico de Sostenibilidad para la Universidad Nacional, el cual también identifica una desenfrenada tendencia de contratación de personal administrativo, solo para darles un ejemplo. Ahora más que nunca, nuestro país debe priorizar y atender las necesidades financieras de todos los sectores de la manera más responsable. Y es ya antes de la emergencia de nuestro país está viviendo cifras alarmantes, un 12.5% de desempleo. Con los nuevos datos se llega a un 15.7%. La informalidad ya amenazaba con llegar al 50%. La pobreza se situaba en aproximadamente un 21% y la pobreza extrema un 6%. Todo esto antes de la pandemia. No me quiero imaginar los nuevos números, ya que socarnos la faja no es una opción, ahora es una obligación. No podemos seguir permitiendo abusos. Un alto porcentaje del FES es destinado al pago de incentivos salariales y no para becas de los estudiantes o para investigación, lo que debería ser el principal uso de estos recursos. Y es que son todos los contribuyentes los que estamos pagando estos pluses abusivos. Tenemos ante nosotros la oportunidad y la responsabilidad como diputados y diputadas de la República de realizar un análisis y debate con argumentos sólidos, con datos precisos y con el acompañamiento técnico que se requiere para llevar a cabo una reforma en donde se garantice a las y los costarricenses que los recursos están llegando a donde debe ser, a los miles y miles de estudiantes que tienen la gran bendición de ser miembros de nuestras universidades públicas. Debo decir que apoyo el criterio de mis compañeros de la Comisión Investigadora y considero que el artículo 176 de la Constitución Política debe de tener prioridad sobre el principio de autonomía universitaria. No podemos seguir siendo simples observadores. Debemos de actuar para que la administración del FES se haga de una manera eficiente. Aquí no solo estamos poniendo en juego el dinero de las y los costarricenses, sino también el equilibrio financiero y, por lo tanto, el futuro de las mismas universidades. El valor público que estos centros de educación superior brindan al país es de suma importancia.
no solo para los mismos estudiantes, sino para la población en general, mediante los productos derivados de la investigación. Sin embargo, tal como lo afirmaron la señora Marta Eugenia Costa y el señor Manuel Corrales Umaña, el aumento en el gasto es superior a los resultados alcanzados en matrícula, títulos y percepción positiva de algunos atributos de calidad de servicio, los cuales mejoraron en promedio. Por lo que se vuelve fundamental eliminar gastos excesivos en salarios y destinarlos en investigación. Y es comprensible. Ese es el principal activo de los centros de educación superior, pero es un gasto que hoy día, como veremos, está creciendo de manera exponencial, lo cual hace complicada la sostenibilidad de las universidades. Pero no solamente es necesario tener una discusión en cuanto a la distribución del FES. Es imperativo que se hablen de indicadores para el seguimiento y gestión de los resultados de las universidades. Incluso debemos de plantearnos que este cumplimiento de metas esté directamente relacionado con una distribución más equitativa de este fondo. La educación superior es indispensable y no podemos seguir estancados. Desde el año 2009, aproximadamente, la población entre 25 y 34 años que tiene educación superior en el país es cerca del 28%. La distribución del FES le da a la Universidad de Costa Rica para el año 2019 un 55.97%, un 23.9% para la UNA, un 11.5% para el tecnológico y un 9.44% para la UNED. Debemos de cuestionarnos seriamente los porcentajes de esta distribución. Creo que es momento de hacer una verdadera revisión en este sentido y apostar a criterios técnicos para redefinir esta distribución. Aunque en la respuesta de la Universidad de Costa Rica ante el dictamen de esta comisión especial se dice que la distribución del FES ha tenido una fuerte dinámica de negociación y búsqueda de la equidad. A mi parecer, esta sigue siendo insuficiente. Si vemos los números de la UNED, ha tenido un aumento mínimo en su presupuesto, al igual que el TEC. En el caso de la UNED, en el año 1985 tuvo un 6% del FES y el año anterior un 9.44%, mientras que el TEC pasó de un 11.46% en 1976 a un 11.5% en el 2019. Y es que la inequidad que existe no solo se presenta entre las universidades, sino a lo interno de las mismas. Es de conocimiento, ya que el modelo universitario de alguna manera se ha convertido en un modelo valle centralista que deja ver serias deficiencias en las sedes regionales, que es más bien donde se debe hacer un mayor énfasis y que estas instituciones se conviertan en promotoras de desarrollo. Sin embargo, vemos cómo, a pesar de que se da una expansión a nivel universitario, esta expansión no está integrada con las necesidades de los sectores productivos, principalmente a nivel de las regiones. En la Universidad de Costa Rica, por ejemplo, el porcentaje del FES que se destina a la inversión en regionalización sigue siendo inferior al 20%. Su desarrollo se ha centrado en ampliar la oferta académica, no en innovarla y especializarla, y su énfasis en la docencia ha llevado a dedicarle pocos recursos a la investigación, además del rezago en infraestructura que existe con relación a las sedes centrales. Y es aquí donde, más que centrarnos en el porcentaje, debemos de pensar en el uso que se está haciendo de este. Tenemos que definir metas como país, lograr un sistema de educación integrado y adaptado a las nuevas realidades globales, que cumpla con todos los estándares de calidad que se requieren y que se encuentre realmente orientado a las necesidades del sector productivo, pero principalmente en donde se haga un uso realmente eficiente de los recursos públicos. La misma Federación de Estudiantes de la Universidad Nacional se pronunció en días anteriores y pide renegociar la convención colectiva
ante la eminente crisis que amenaza a la institución. Entre los puntos que solicitan los estudiantes se encuentra que los pagos de la dedicación exclusiva se ajusten a lo establecido en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas y formular un plan de inversión del superávit enfocado en la atención de los campus y sedes regionales. No cabe duda de la necesidad de implementar cambios en el FES. Y como dije anteriormente, no se trata de poner en una posición de riesgo a ninguna universidad. Más bien es hacer un cambio para garantizar su sostenibilidad. Por ejemplo, ¿por qué no plantearnos la posibilidad de que los ricos paguen como ricos y los pobres como pobres, con la modificación del sistema de cobros de créditos, para que se realice de una manera progresiva, o plantear la generación de ingresos de otras fuentes, que aunque ya se hace, es insuficiente? Las universidades públicas deben de ser menos dependientes del FES y sabemos que no podemos pasarles por encima a su autonomía, ni siquiera es algo que se busque hacer. Pero los anteriores son temas que debemos de traer a discusión. Las universidades públicas deben someterse a un régimen de empleo público que asegure la sostenibilidad financiera del FES y la equidad salarial de toda la administración pública.